hice mucho dinero. Por transacción por día yo me podía estar haciendo un 8% sobre el capital. Es una absoluta locura. ¿Qué es mucho dinero? Pues para el Rafa entonces 70, 80 millones por mes, 100 millones por mes, era una locura. Para algunas personas puede ser poco, para algunas puede ser mucho. Para mí en ese momento fue muchísimo dinero. Normalmente uno ¿qué hace? Empieza a ganar mucha plata, empieza a acceder a créditos, empieza a gastar muchísimo más. Afortunadamente el 70% aproximadamente de ese dinero eran ganancias, pero el otro 30% sí era apalancamiento bancario. Deudas que terminé de pagar hasta hace un año y estamos hablando de algo de hace 5 años. ¿Y cómo yo voy a saber si eso es bueno o no es bueno si de pronto no entiendo qué es ni siquiera la blockchain? En cripto tenemos una regla de oro que dice not your keys, not your crypto. Si no son tus llaves, no son tus cripto. ¿A qué llaves nos referimos? Y cuando tú sabes moverte alrededor de los ciclos de las criptomonedas, que todos los mercados se mueven por ciclos, Bitcoin se mueve cada 4 años aproximadamente, tú puedes generar mucho dinero porque es una transferencia de riqueza enorme. Entonces no solamente fue que quedé en ceros, sino también quedé con una deuda en negativo. Entonces obviamente salir de allí no fue sencillo, pero vuelvo y repito, Dani, que fue lo mejor que a mí me ha podido pasar en la vida, porque elevé mi conciencia increíblemente y pude a partir de eso no solo potenciar mi vida y la de mi familia, sino la de muchísimas personas a través de mis grandes aprendizajes. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hey, 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 muy buen día. Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy vamos a hablar sobre finanzas descentralizadas y conciencia. Dinero, cómo hacer más plata y vamos a hablar de cómo también a través del despertar de conciencia puedes combinar las dos para ser muchísimo más próspero y abundante. Y hoy tengo un amigo de la casa, se llama Rafael Ospina, experto en finanzas descentralizadas y en despertar de conciencia. Rafa, ¿cómo estás? Dani, bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos están oyendo. Y primero para mí es un honor poder estar acá. Gratitud infinita y a Dios por ponerme en los contextos donde puedo vivir en propósito y transmitir mi mensaje. Antes de comenzar, Dani, siempre le digo a todas las personas con las que hablo que lo que importa no es el acto, sino la intención detrás del acto. Por lo tanto, me gustaría que en este momento cerráramos ambos los ojos 5 segundos, una respiración profunda y le pongamos una intención a esta poderosa conversación que estamos a punto de vivir. Maravilloso. Gracias, Dani, de nuevo. Gracias a ti. Cuéntanos, Rafael Ospina, ¿cómo es esto de las finanzas descentralizadas, despertar de conciencia y cómo terminaste en esta mezcla de estas dos cosas que parecieran distintas? Qué buena pregunta. Parecen distintas, Dani, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad donde prima la educación de conocimiento técnico, pero nunca se habla de la otra cara de la moneda. En el libro La psicología del dinero de Morgan Housel, de hecho, lo dicen, y es que las habilidades técnicas están totalmente sobrevaloradas, mientras que las habilidades emocionales están totalmente infravaloradas. También hay una frase muy poderosa allí que dice, puede ser un erudito financiero, pero basta un error emocional para perderlo todo. Y eso, Dani, fue lo que me pasó a mí. Hace muchos años estudié ingeniería de petróleos, hice una maestría en hidrocarburos no convencionales, trabajé 2 años en el sector petrolero, siguiendo los lineamientos del sistema, esto que nos meten a todos a través del sistema obsoleto, educativo, tradicional. Y después de un tiempo decidí salirme de allí, empecé a estudiar mucho finanzas, sobre todo Robert Kiyosaki, inteligencia financiera, ingresos pasivos. Me leí un montón de libros de él y entendí cómo era el truco del dinero, ¿no? Los ingresos pasivos, la diferencia con ingresos ganados y empecé a hacer dinero. Conocí Bitcoin, el tiempo en el que se compraba a menos 16%, Dani, aquí y lo podías vender al más 3, más 4 al exterior. Hice mucho dinero, pero terminé perdiéndolo absolutamente todo. Entendí que no lo estaba haciendo de la manera correcta y fue un golpe muy duro para mí realmente a nivel económico, para mí, mi familia, el estilo de vida, pero sobre todo, Dani, a nivel mental y emocional, a nivel psicológico. Derrotado, autoconfianza en el piso, no tenía autoestima, no tenía merecimiento y duré mucho tiempo en lo que yo llamo la culpa o el victimismo, donde Rafael Ospina no tenía la culpa de lo que había pasado. Lo tenía la plataforma X, la persona X, lo tenía todo el exterior. Entonces, después de 8 meses, Dani, de vivir en ese estado de culpa, deprimente totalmente,
Entendí y tuve un Satori, como lo llama uno de mis grandes mentores, Eckhart Tolle, que es un flash of insight, como un momento de lucidez, donde entendí que lo que yo estaba haciendo era diciéndole a Dios y al universo que las demás personas tenían control sobre mi estado emocional, no yo. Entonces, claro, ese estado de victimismo no me permitía crecer, no me permitía reorganizarme. Y después de eso, tomé total responsabilidad de lo que había ocurrido. Y fue a hoy la mejor cosa que me ha pasado en la vida y le agradezco infinitamente. A partir de allí entendí los niveles de conciencia. Ya había leído, pero ese día de mi despertar, Dani, muchas de las cosas que había estudiado tuvieron un nivel de profundidad muy grande y entendí que ese mensaje y esa lección que me había dado la vida a través de esa situación no debía quedármela solo yo. Y a partir de eso nació mi academia y seguí invirtiendo en criptomonedas, ahora de manera más consciente, y enseñé a invertir en criptomonedas junto con trabajar el contexto interno, que es la inteligencia emocional, el dominio propio, tus hábitos, tu energía, tu frecuencia, porque si no, como vuelvo y digo, como dice Morgan Housel, pues puede ser un erudito financiero, pero basta un error emocional para perderlo todo, Dani. Wow. Cuéntanos un poco acerca de hice mucho dinero. Cuéntanos un poco de qué es mucho dinero para que las personas que nos están viendo puedan tener contexto de lo que te pasó por allá hace cuántos años. Hace 5 años. Hace 5 años. Bueno, maravilloso, Dani. Igual tú sabes que mucho es relativo, ¿no? Depende a quién le preguntes. Claro. Pero te digo que por transacción por día yo me podía estar haciendo un 8% sobre el capital. Es una absoluta locura. Entonces, para el Rafa, entonces, 70, 80 millones por mes, 100 millones por mes, era una locura. Claro. Entonces, empecé a despilfarrar mucho, empecé a gastar mucho. Mucho es de la inconsciencia, es de la soberbia, es del ego. Y mi bancarrota fue de $135,000. Para algunas personas puede ser poco, para algunas puede ser mucho. Para mí en ese momento fue muchísimo dinero. Y $135,000, ¿qué pasó con ese dinero? ¿En dónde se fue? ¿Cómo se perdió? ¿Era deuda? ¿No era deuda? ¿Empezaste cómo? Mira, Dani, que cometí uno de los errores más grandes cuando tú inviertes en cripto. En cripto tenemos una regla de oro que dice, not your keys, not your crypto. Si no son tus llaves, no son tus cripto. ¿A qué llaves nos referimos? Cuando hablamos del mundo descentralizado, ya no es Dani Rodríguez, Rafael Ospina, sino uno está, digamos que identificado bajo una llave privada, que es un código alfanumérico de 64 dígitos, o una frase semilla, que son de 12 a 24 palabras en inglés en un orden específico. Si pierdes tus llaves, pierdes tus cripto. De hecho, aquí hago un paréntesis, más de 3 a 4 millones de bitcoins están perdidos hoy en día porque las personas han perdido su frase semilla y su llave privada. Entonces, no solamente es el poder y la responsabilidad que debes tener a la hora de autocustodiar, pero si no autocustodias teniendo tus llaves y depositas en plataformas centralizadas que también existen en el mundo cripto, pues allí tú no tienes el control. Y ese fue el error que yo cometí. Deposité todo ese dinero, que lo que hacía era comprar y vender, como te decía anteriormente. Compraba aquí a una tasa súper barata, vendía al exterior y lo usaba a través de una plataforma centralizada. El problema fue que esa plataforma, a través de sus términos y condiciones, pues me bloqueó la cuenta por más de 2 meses y medio y finalmente terminó confiscándome un dinero. Desapareció el dinero, desapareció el historial y me cerraron la cuenta. No puede ser posible. ¿Y terminaste con deudas? ¿Cómo era eso? ¿Cómo todo esto era tu estilo de vida? Porque normalmente uno, ¿qué hace? Empieza a ganar mucha plata, empieza a acceder a créditos, empieza a gastar muchísimo más. No, Dani, es una locura porque yo te comentaba antes, yo tengo 2 hijos. En ese momento mi hija no había nacido, mi hija cumple pasado mañana 9 meses, pero sí estaba mi hijo y el golpe emocional fue muy profundo para mí, pero obviamente a nivel externo el golpe financiero fue aún más, porque como tú dices, uno empieza a ganar más y uno comete el error de ir aumentando el estilo de vida, el estilo de vida, el estilo de vida. Afortunadamente, el 70% aproximadamente de ese dinero eran ganancias, pero el otro 30% sí era apalancamiento bancario. Deudas que terminé de pagar hasta hace un año y estamos hablando de algo de hace 5 años. Entonces, no solamente fue que quedé en ceros, sino también quedé con una deuda en negativo. Entonces, obviamente, salir de allí no fue sencillo, pero vuelvo y repito, Dani, que fue lo mejor que a mí me ha podido pasar en la vida, porque elevé mi conciencia increíblemente y pude a partir de eso no solo potenciar mi vida y la de mi familia, sino la de muchísimas personas a través de mis grandes aprendizajes. ¿Qué fue lo más duro de haber pasado por esa situación donde estabas en negativo, con deudas, en una situación bastante complicada, con un hijo, con la familia por responder? ¿Qué estaba pasando en tu cabeza en ese momento? Dani, yo creo que lo más duro fue perder total autoestima en mí. No tenía merecimiento, no tenía confianza.
hasta el punto, y esto lo he dicho pocas veces, que me fui a Estados Unidos a trabajar. Me fui a trabajar allá a una fábrica de carne y revolvía cosas de 2 toneladas, containers de carne, y le daba durísimo un trabajo físico, era fuerza laboral allá. Y en su momento, para el nivel de conciencia que tuve en ese momento, después de eso, totalmente deprimente, esa era la solución, porque lo que tú dices, hay gastos, mi hijo y mi mujer no pueden esperar, tienen que comer, tengo que pagar el banco, y Rafael no tenía el nivel de confianza y autoestima para volver a pararse en ese momento, estaba totalmente destruido. ¿Por qué? Porque por la culpa no había asumido responsabilidad y estaba culpando a la empresa. Fue esa empresa, fue esa plataforma, no fui yo. Si yo no lo hubiera metido ahí, tú sabes, todo este juego del ego, irse al pasado, a culparse, al remordimiento. Y yo creo que eso fue lo más duro, tener que irme y separarme de mi familia. Lo iba a hacer inicialmente por 6 meses, pero después de 2 meses y medio mm, volví y no cumplí la meta financiera con la que me fui, pero sí cumplí con la meta de reafirmar quién yo era, volver a creer en mí y decir como esto no es lo que yo quiero para mi vida, este no es el contexto que yo quiero para mi vida, sin juzgar, pero la mayoría de personas que trabajan allá, Dani, trabajan de lunes a viernes, se emborrachan de sábado a lunes y ese es su estilo de vida, nunca piensan hacia el futuro y esa es la fuerza laboral y obviamente por más de que yo no entrara en sus conversaciones o en sus eventos, es el contexto y el contexto tú sabes que es fundamental. Entonces volví a creer en mí en ese momento, tuve muchos grandes aprendizajes, no fue fácil, pero sin duda, Dani, eso fue lo más duro de todo ese proceso. Wow. Dentro del proceso mental de reafirmar quién eres tú, ¿qué ha pasado en los últimos años que te han ayudado a resolver esa situación financiera en la que quedaste, de salir adelante, de construir ahora una marca? Te estábamos hablando de que estuviste en Lima y hiciste varias cosas. Cuéntanos un poco más dentro de ese proceso mental que pasó y ya nos vamos metiendo a finanzas descentralizadas. Maravilloso, Dani. Yo lo resumo en una palabra: identidad. El mundo externo es un reflejo de tu autoconcepto, de la identidad que tú tienes. ¿Cómo se resume la identidad? En las acciones, pensamientos, hábitos, comportamientos que estás teniendo en el día a día. Cambié esa identidad. Antes tenía una identidad de victimismo, de baja autoestima. Las acciones que hacía en el día a día, los pensamientos limitantes, el diálogo interno de culpa, reafirmaban esa identidad. A partir de allí y de mi gran despertar fue yo poder entender que soy hijo de Dios, que soy creado a imagen y semejanza de Dios, que tengo todos los dones, talentos y atributos por naturaleza, pero bastaba era reconocer ese poder interno que tengo, tienes y todos tienen, pero pues que está oculto por tantas creencias limitantes, barreras mentales, patrones inconscientes como está creado el ego. Cuando lo reconocí, y esa palabra es tan importante reconocer, que se escribe igual de derecha a izquierda, tú empiezas a reafirmar esa identidad de abundancia. Entonces, a partir de eso, esa identidad de abundancia yo la he reafirmado a través de hábitos, que yo siempre digo que duden y cuestionen absolutamente todo lo que yo les digo, porque cada quien tiene que ir a llevarlo a su experiencia, a su proceso. Esta es mi verdad y lo que yo he vivido, pero yo he construido una rutina que yo la llamo a prueba de balas. Y esa rutina a mí me permite estar todos los días en un nivel de frecuencia alto, en un nivel de energía alto, ganarle al ego, enseñarle a quien manda y sobre todo desenvolverme bien en todas las situaciones de la vida. Y ese, Dani, yo creo que ha sido el mejor cambio o el cambio que más me ha permitido escalar y sobre todo llevar ese impacto de servicio hacia todas las personas. Algo que valoro muchísimo de ti es tu energía. Tienes energía muy bonita, estás sonriente y casi que todo el tiempo estás sonriente, estás feliz. Antes, cuando estabas viviendo este estilo de vida mucho más ostentoso, hace unos 5 o 6 años que te pasó todo esto, ¿cómo era tu estado de ánimo? ¿Cómo era tu energía? ¿Cómo era tu actitud? Yo creo que siempre desde chiquito he tenido buena energía, o mi mamá siempre me decía que tenía ángel, porque siempre he sido muy sonriente y en mi familia me lo reconocían, pero sí había algo y es que yo me dejaba llevar mucho, Dani, por el deseo hacia mujeres, hacia drogas y hacia dinero, conectado mucho desde la codicia. De hecho, en el mapa de conciencia tú sabes que el deseo es una de las emociones del ego. Y Ujú. eso yo creo que ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales el ego se perpetuaba dentro de mí, también la pereza. Entonces siempre he tenido como esa faceta de alta energía, de sonrisa, de servicio, porque siempre he sido muy amable, pero antes no reconocía esos patrones inconscientes del ego, que por supuesto, si uno no lo hace consciente, lo inconsciente, pues va a seguir dominándolo a uno en el día a día en piloto automático. ¿Cómo haces consciente ese inconsciente de tu actitud, de identificar esto, de cambiarla? Algo que yo creo que influye muchísimo en los resultados de las personas es que realmente
realmente, su actitud define su altitud en la vida. Sin embargo, cambiar la actitud no es fácil, y más cuando tenemos tantas cosas que nos están drenando energía allá afuera. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo identificar eso para empezar a cambiar? Pues Dani, primero entender que el ego para mí está compuesto de tres cosas. Primero es el sistema de creencias, las creencias limitantes que se nos fueron dadas por nuestras figuras de autoridad, las ideas de ellos cuando no teníamos mentalidad crítica y autosuficiente de los 0 a los 7 años. Padres, maestros, tíos, líderes religiosos o cualquier persona que influyera en nuestra crianza. Dos, los patrones inconscientes, que son los procesos no sanados kármicos de nuestras generaciones hacia arriba, de nuestros ancestros. Eso pasa a través de la genética y nosotros tenemos patrones inconscientes de esos procesos de ellos que no se han sanado. Y tres, experiencias negativas traumáticas que hemos vivido y calificado como negativas, que hoy en día yo digo todo es neutro, tú eres el que le da un calificativo, un significativo, pero en este momento cuando uno, digamos que vive una experiencia que califica como muy negativa y emocionalmente fuerte, eso marca la personalidad. Lo que dice esto es muy cierto. Uno viene, digamos que con un condicionamiento pasado muy marcado y cambiarlo no es nada fácil. Dejar esa identidad no es nada fácil. Pero cuando uno entiende que el ego hace parte de estas tres cosas, yo siempre le digo a mis estudiantes que el primer paso es la observación, es la conciencia, hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo, Dani? Dejar de andar en el día a día en piloto automático. El 85% de las personas calibran debajo de 200, es decir, en sufrimiento, y todos sus pensamientos y acciones son prácticamente los mismos todos los días. Hacen todo como robots, como lo llama Joe Dispenza, en estado de supervivencia. Basta uno tener un poco de observación en el día a día para decir, oiga, de verdad, yo actué así cuando me llamaron a cobrarme. Oiga, yo actué así cuando mi mujer me dijo eso. Mi hijo me preguntó varias veces eso y no tuve paciencia. Esos hábitos o esas acciones que son inconscientes en el día a día, a través de la observación, los haces conscientes. Entonces ese es el efecto de Heisenberg. El observador cambia al observado. Y lo habla mucho Hawkins en sus libros. Y ese es el primer paso. Ahora, ¿cómo en el día a día puedes ser observador? Que ese es el tema. Porque si tú en el día a día estás vibrando bajo, te levantas y desde mi perspectiva no tienes una rutina, sino te levantas 5 minutos antes del trabajo, te bañas y estás en ese afán, estás entrando en el estado de supervivencia en el que vive todo el mundo. Entonces basta tomarte un rato, digamos un periodo de tiempo en el día a día. A mí me encanta en la mañana donde no hay ruido, donde estás tú, tienes un tiempo para ti mismo, mis hijos están dormidos, y como volver a conectar con esa divinidad, hacer hábitos que reafirmen esa grandeza, ese poder interno, y eso me permite tener un nivel de frecuencia alto, y a través de ese nivel de frecuencia alto soy más observador. En inglés estoy más aware de lo que está pasando, y así puedo observar e identificar patrones inconscientes de mi ego, empezar a ser consciente de lo inconsciente para luego ya empezar a disociarlo de mí. Hablaste de una rutina a prueba de balas. ¿Qué es esta rutina a prueba de balas? Bueno, excelente, Dani. Mira, yo le digo a prueba de balas porque después de hacer esa rutina yo siento que yo me puedo comer el mundo, y no lo digo desde el ego, sino que estoy para abordar cualquier situación porque entiendo que no soy yo, es Dios a través de mí. Cuando yo entendí que el secreto es que ser un canal, un mensaje, un instrumento, un vehículo de la divinidad o de Dios para poner los dones y talentos al servicio de la humanidad, ese día fluí muchísimo más. Entonces, ¿cuál es mi rutina a prueba de balas? Yo me despierto entre las 3 y las 3:30 de la mañana. No es fácil pararse, y ahí está la primera victoria del día porque 3:30 de la mañana de te la levantas. mañana Hoy me te levanto. levantaste Hoy a me las levanto 3:30 de la mañana. así, hoy me levanté a las 3:20 exactamente. Y no es fácil porque, como te decía antes, uno de los mecanismos de perpetuación de mi ego, que en cada uno es diferente, es la pereza. Entonces, los días que yo estaba calibrando muy bajo, como en esa época, yo podía dormir todo el día. Yo no le quería dar cara a nadie. Yo quería dormir, no quería despertar, no quería hablar con nadie. Ese es un mecanismo de perpetuación de mi ego. Entonces, ganarle en la mañana al, ay, no dormiste bien, Mariana, que se llama mi hija, se despertó 2 veces, te acostaste tarde, hubo ruidos, o duerme otro poquito, te lo mereces. Todo ese ruido mental que viene del ego, entender que no somos nuestros pensamientos, y esos pensamientos vienen de nuestra mente, de la mente que es el ego. Cuando yo le gano y automáticamente empiezo a hacer mis hábitos, ya es la primera victoria. Entonces, ¿qué hago yo primero que todo? Dani, yo tomo agua, yo me tomo 3 vasos de agua. Agua fría la tengo en la nevera porque el cerebro, digamos que se deshidrata mucho en las noches. Y me ducho de una con agua fría, con agua helada, eso me despierta un montón. Paso y medito, de una meditación guiada de Tony Robbins que se llama Priming, que es muy poderosa, que mezcla respiración, mezcla gratitud, mezcla energía, visualización. Después de la meditación, lo que yo hago es que hago una respiración de hipoxia, que es una respiración que genera como un desorden leve entre el oxígeno y el dióxido de carbono de tu cerebro. Lo que hace es que
pierdes el 50% de la energía en tu neocórtex, que es el cerebro pensante, el cerebro del ego. Entonces puedes acceder al subconsciente y reprogramar de manera más profunda. Entonces eso también lo hago todos los días porque esos patrones inconscientes y creencias limitantes que hablábamos anteriormente se almacenan en la memoria celular. Entonces, cuando tú puedes ir así a nivel profundo, tú empiezas a sentir un vibrato en el cuerpo impresionante y eso te permite ir reprogramando todo ese tipo de cosas, todos esos patrones inconscientes. Ahorita le comentaba a Will que hice un ayuno de 72 horas, ayer lo terminé. Comí a las 5 de la tarde, después de haber comido el domingo a las 4 de la tarde. Y eso tiene un secreto y es que después de 72 horas entras en un proceso de autofagia, que es que todas esas células ya no tienen de qué comer y como las creencias limitantes se almacenan en la memoria celular, automáticamente se empiezan a morir. Entonces tú puedes inclusive disociar patrones inconscientes de tu ego a través del ayuno. Pero continuando la rutina, después de esa respiración yo hago un ritual de gratitud. Entonces, de hecho, hoy con mi mujer comenzamos el reto de la magia. No sé si has visto el libro que es de Rhonda, la misma escritora del Secreto, que son 28 días para conectar a través de la gratitud. Lo comenzamos con mi comunidad y con algunas personas más, porque la gratitud, Dani, es una de las llaves a la puerta de la abundancia infinita. Yo agradezco 3 cosas por las que me siento genuinamente agradecido, diferentes a las de los otros días, con el fin obviamente de sugestionar o obligar a mi cerebro a que busque entre sus circunstancias, porque digamos a nivel de sociedad estamos muy acostumbrados a la escasez, a lo negativo, a ver el vaso medio vacío, pero todos tenemos miles de bendiciones. El solo hecho de poder comer, de tener un hogar, de tener nuestras facultades físicas, de poder despertar. Después del ritual de gratitud, yo hago mi lectura. Entonces estoy leyendo 2 libros, uno de Hawkins que se llama El poder versus la fuerza y uno estoy leyendo El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es muy poderoso. Y después de eso ya salgo para el gimnasio. Esa es como mi rutina a prueba de balas. ¿Lees 2 libros al mismo tiempo? Leo 2 libros al mismo tiempo. En esa rutina, como lees 10 páginas de uno y 10 del otro, Digamos ¿cómo que yo lo leo haces? 40 minutos, no tanto páginas fijas, pero sí leo una parte de uno y una parte de otro. Así lo ¿Y hago yo. cómo defines cuánto leer o cuándo paras? Digamos que fluye más, depende de lo que estoy leyendo. El libro del poder de la hora, digamos que tiene como unos símbolos de integral que dice como para acá y asócialo y vívelo en el día a día porque desafortunadamente también nos llenamos a veces de mucho conocimiento y falta es práctica. Y Ronda en su libro de la magia dice, el conocimiento es un tesoro, pero la práctica de ese conocimiento es la verdadera llave del tesoro. Y ahí está la transformación. Entonces, cuando en el libro del poder de la hora veo esos símbolos, paro para no seguir leyendo y trato en el día a día reflexionar. Algo que olvidé de la rutina que te estaba diciendo, Dani, es que últimamente, hace 3 semanas, tuve un aha moment que es el tema de la bioquímica dentro de tu cuerpo. La bioquímica es como el equilibrio de tus neurotransmisores, cómo te estás sintiendo a nivel emocional. Y nuestro cuerpo es un vehículo para entrar en presencia. Entonces, si tú en algún momento te sientes o cansado, o te sientes vibrando bajo, o tuviste un problema, y te tiras a hacer burpees al fallo, o te pegas unas corridas impresionantes, estás en total presencia, callas esa voz ruidosa del ego y vuelves a conectar con tu centro. Entonces, después, digamos que de tomar agua fría y de ducharme, lo primero que hago son burpees. Entonces, hago 7 series más o menos de burpees, de a 7, y eso automáticamente me activa y elimina el cansancio. Entonces, ¿qué hago ahí? Potenciar la bioquímica, activar el corazón y automáticamente conectarme con mi presencia. Y eso lo hago en diferentes puntos del día donde estoy cansado. Obviamente, si me levanto a las 3 de la mañana, puede que ya a esta hora o a las 6 de la tarde estoy molido. Entonces, si me tiro a hacer algo más de ejercicio, callo esa voz ruidosa del ego y otra vez me conecto con mi centro para tener más energía y terminar el día con toda. ¿A qué horas termina esa rutina cuando vas al gimnasio? La rutina la estoy terminando entre 8 y 9 de la mañana O aproximadamente. sea, de 3, alrededor de 5 horas, 5 horas y media estás en rutina. Estoy, sí, No enfocado en mí. respondes chats, no respondes correos, nada. Pues mira que de 5:40 a 6:10, dentro de mi rutina, después de los libros, tengo como saludar a los grupos. Entonces yo saludo a mi comunidad, saludo al grupo de mi familia, como para darles también esa energía. Pero sí, no me concentro en cosas del trabajo. Digamos que de pronto en el gimnasio uno que otro mensaje, cosas así, pero después de las 9 de la mañana es que me concentro en trabajo. Antes estoy dedicado netamente a mí en la rutina prueba de balas, porque yo sé que cuando me dedico ese tiempo a mí, el resto del día, Dani, en las decisiones, en las situaciones, las voy a abordar de una manera más proactiva y no reactiva. Como dice Joe Dispenza, de una manera sobrenatural. Ese es el secreto desde mi perspectiva para poder escalar, para poder crecer, para poder tener días exitosos.
Nosotros en Bogotá hacemos el evento de finanzas más grande de Colombia y va a ser el evento más extraordinario en educación financiera. Va a ser el festival de los inversionistas. No te imaginas la cantidad de personas con las que vas a conectar. Ese es mi objetivo, esa es mi meta, ese es mi sueño. Sin embargo, también tengo miedos. ¿Cuánto dinero se necesita solamente para alquilar el estadio más grande en la ciudad de Bogotá? Entonces eso me aterra un poco. Pensar que un día puede costar de pronto $50,000, de pronto $100,000. Es claro que me asusta un poco pensar en un día gastarme ese dinero. Pero mi sueño es tan grande y mi misión y propósito es tan grande con esto que no importa lo que tenga que hacer y cómo tenga que hacerlo, yo voy a estar allá. Porque cuando hay voluntad, lo que sobra son caminos. ¿Dónde estaríamos si lográramos hacer este tipo de cosas? ¿Te imaginas el impacto que va a tener en las personas? Entonces busca que ese sueño sea tan grande que los miedos se vean pequeños al ver el sueño. Después de esas 8:30, ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo es tu rutina ya del día? Digamos que yo tengo un daily con mi equipo, lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Entonces, antes de eso, yo preparo el daily, preparo las cosas que quiero que mi equipo, obviamente, digamos, así me rinda cuentas, cómo van las cosas. También tengo varias reuniones en el día a día de diferentes proyectos. Todos los miércoles y viernes yo tengo lives a las 12, miércoles lives de conciencia, se llama inyección de conciencia, y todos los viernes a las 12, píldora de sabiduría cripto, con el fin de seguir dando valor. Estoy constantemente también grabando contenido para YouTube, para Instagram. También paso ratos de presencia con mis hijos, con mi mujer. Digamos que divido el resto en como las tareas tanto de mi empresa como de mi hogar. Bueno, no, está muy chévere esa rutina. Quiero que nos veamos ahora la parte de finanzas descentralizadas. ¿Qué son las finanzas descentralizadas para los que no tienen ni idea de eso? Las finanzas descentralizadas, Dani, son un conjunto de inversiones que, como su nombre lo indica, está descentralizado, fuera de lo centralizado. Es el polo opuesto de las inversiones tradicionales del sistema bancario, donde siempre hay una entidad, una institución o una empresa central que controla o gobierna todo el tema de la inversión. Aquí, como hablábamos anteriormente, nadie te gobierna, nadie te controla. Es decir, no puede venir una empresa de manera arbitraria a bloquearte los fondos, a congelarte los retiros. No se va a caer como ha pasado con Bancolombia, con Nequi, con Davivienda, y que no podemos hacer nada como usuarios. Y en este tipo, digamos que de finanzas, tú no solamente puedes obtener excelentes rentabilidades, porque desde mi perspectiva son el vehículo con mayor aceleración de capital hoy en día. Claro, rentabilidad va de la mano con el riesgo, Claro. pero cuando lo aplicas de manera consciente, que ese es el secreto, puedes obtener muy buenas rentabilidades. Pero no solamente es el tema de rentabilidad, es el tema de salirte del sistema de una entidad central que te gobierne y que te controle, y además de eso, tú poder ampliarlo o transmutarlo a otras industrias, porque no nos quedemos solo en finanzas. Métele un tema descentralizado donde en la blockchain, que es, digamos que es la tecnología en la que se basa todo esto, lo pongas para unas votaciones o para el destino de unos recursos, digamos, a los niños pobres de Riohacha. Es un antídoto ante la corrupción, porque todo queda absolutamente marcado en tiempo real y hay una trazabilidad. Entonces, la blockchain, digamos que es una tecnología muy poderosa que no solamente nos brinda las finanzas descentralizadas, sino muchos otros mecanismos de acción. Acabas de explicar las finanzas descentralizadas. Ahora hablemos de las finanzas centralizadas para que la gente pueda ver la diferencia. Excelente. Finanzas centralizadas, ejemplo, un CDT. Es una inversión que tú puedes hacer. Yo no diría que es una mala inversión, digo que es una inversión para personas que no tienen el conocimiento de otro tipo de vehículos o que piensan que es lo más seguro, pero allí el banco controla esa inversión porque lo que uno tiene en el banco simplemente es un dato, el banco recibe ese dinero Claro. y presta muchísimo más, pero son este tipo de inversiones que no van en la blockchain, este tipo de inversiones como inclusive podríamos decir inversiones en la bolsa, inversiones en índices, inversiones tradicionales que no son de criptomonedas. Entonces, todas estas inversiones también de finanzas descentralizadas te permiten, Dani, obtener los dos beneficios de los activos, que es ingresos pasivos, pero además una valorización. Y cuando tú sabes moverte alrededor de los ciclos de las criptomonedas, que todos los mercados se mueven por ciclos, pero Bitcoin se mueve cada 4 años aproximadamente, tú puedes generar mucho dinero porque es una transferencia de riqueza enorme. Y más que hoy en día, Dani, estamos aún lejos de la adopción masiva,
pero miremos, por ejemplo, Donald Trump, que para mí es el siguiente presidente de Estados Unidos, y él es muy pro Bitcoin y lo habla de manera tranquila, lo habla de manera transparente, él inclusive tiene un montón de criptomonedas. Para mí eso va a impulsar mucho la adopción masiva. Robert Kiyosaki también nos va a hablar de Bitcoin, de Ethereum, y eso para mí, digamos que es un gran detonante y catalizador para lo que se viene. Quien en este momento identifique la verdadera oportunidad que hay en invertir en DeFi y sobre todo lo haga de manera consciente, estudiando e invirtiendo, va a ser parte de esta transferencia de riqueza enorme y va a poder tener una ventaja competitiva muy grande para cuando llegue la adopción masiva. Me encanta. Ahora hablemos un poco de, dices criptomonedas. Tal vez aquí hay gente que nos está viendo y dice, ¿qué son las criptomonedas? Y otros ya sabrán qué son las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son lo mismo que Bitcoin. Bitcoin es lo mismo que criptomonedas. Hay diferentes. ¿Cómo es eso? Digamos que Bitcoin es la madre, ¿no? Bitcoin es el activo desde mi perspectiva más poderoso hoy en día por el tema de la escasez, que no se ve hace mucho. El dólar tenía escasez antes del 71, antes de que Richard Nixon derogara el patrón oro. Antes un dólar, si se imprimía, tenía que estar respaldado por oro. Después de la derogación, de la abolición de ese patrón oro, ¿el dólar en qué está respaldado? En confianza. Y se ha venido Y cada aumentando. vez hay menos confianza. Y cada vez hay menos confianza y cada vez hay más suministro. Por lo tanto, la tendencia bajista es a largo plazo del dólar, y no solo del dólar, sino de todas las monedas fiat realmente. Entonces, algo que sea de una oferta finita, limitada, como lo es el oro, entre comillas, porque se puede, digamos que, encontrar nuevas minas de oro, pero no se puede aumentar la oferta a placer, Dani, como si se puede con el dólar y las demás monedas fiat. Bitcoin, ¿qué pasa? Hay 21 millones de monedas. Únicamente, ni una más, ni una menos, programado por criptografía. Te conté inclusive ahorita que de 3 a 4 millones de esos bitcoins están perdidos porque las personas han perdido sus llaves y han perdido su frase semilla. Es decir, el suministro se reduce en un 20% adicional. Bitcoin a hoy ya tiene más de 19.7 millones de Bitcoin circulando, más del 94% de su oferta total. Quiere decir que en el resto del tiempo que se va a liberar ese otro 6%, es el único exceso de oferta que va a llegar al mercado. Por lo tanto, si lo hablaríamos más o menos en términos de inflación, va a tener un 6% adicional de inflación, adicional de oferta, en todo lo que le queda de tiempo. Ese es Bitcoin. Y es la madre y es la que se creó en 2008. De hecho, se creó después de esta crisis de hipotecas subprime en Estados Unidos, como, digamos, un incentivo de tantas personas perdieron dinero, bueno, vamos a devolverle el control de las finanzas a los usuarios, creando un activo que no tiene un creador, creando un activo que no va a tener control por parte de los gobiernos y que las personas pueden tener total soberanía, control y custodia sobre el mismo. A partir de allí, Dani, se crean otra serie de criptomonedas. Cuando yo hablo criptomonedas, son monedas que tienen su propia blockchain, su propia cadena de bloques, su propia tecnología sobre la cual operan. Después ya se crean algunos tokens que llamamos a nivel técnico, que esos tokens ya corren sobre blockchains que están creadas, no tienen su propia blockchain. Entonces, por ejemplo, otra, Ethereum, que Kiyosaki le habla mucho, es la precursora de las finanzas descentralizadas, de los contratos inteligentes, es muy poderosa también. Y de ahí vienen otras criptomonedas que se han creado y tienen su blockchain propia. Ahora hay que decirlo, se han creado más de 2.4 millones de monedas entre criptos y tokens, pero el 99.9% son estafa, Dani. Aquí yo debo decir algo y es que el mundo cripto tiene excelentes oportunidades y grandes rentabilidades, pero también está plagado de estafas. Por eso vuelvo y digo, y me encanta repetirlo porque la repetición genera recordación, la clave es aplicar la conciencia. La clave es invertir con un criterio y con una estructura clara y sobre todo con un estado mental y emocional claro, de paz, de tranquilidad, de desapego, Dani. Ese es el secreto para poder triunfar, porque en el mundo cripto sin duda que hay muchas estafas. ¡Wow! 2.4 millones de criptomonedas y el 99% son estafas y no terminan en proyectos buenos. ¿Cómo puedo yo encontrar la próxima Gema. gema, que nos gusta llamarlas, ¿no? Bueno, sí, así es, Dani. Hay algo que se llama un análisis fundamental, ¿cierto? Que analiza ciertas variables, aspectos fundamentales que debe tener una criptomoneda, que detrás de una criptomoneda está un proyecto
para lograr ser sostenible en el tiempo o para por lo menos darte ese voto de confianza y tú poner tu dinero allí. Hay obviamente que decir que si uno habla de una gema, es una que hasta ahora se está creando y en el papel puede estar todo súper bien, pero tú sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho y en el día a día emprendiendo pues hay muchos retos, desafíos y se requiere también una habilidad ya del emprendedor, empresario detrás para sacar adelante ese proyecto sobre el papel. Pero así a simple vista, uno revisa el white paper, que se llama como la tesis o el libro blanco, donde desarrollan qué son, qué usabilidad tienen, qué buscan resolver, como qué traen de novedoso al mercado de cripto. Hay otra cosa que se llama el roadmap o la hoja de ruta, que es cómo lo planean hacer, su proyección, dirían trimestres, todo este tipo de cosas. Los tokenomics, Dani, son muy importantes, que es la economía del proyecto. ¿Cómo van a estar distribuidos los tokens? Digamos, algo, una clave y una bandera roja para identificar una estafa, algún token o proyecto, como tú lo puedes ver todo en la blockchain, tanto qué billeteras tienen tantos tokens, las transacciones. Si hay un proyecto que el 70-80% de los tokens los tiene una billetera, ya sabemos que es manipulación, ya sabemos que es la que lo creó y en algún momento lo va a vender y va a dumpear, como llamamos nosotros a nivel técnico, el precio. Entonces, la tokenómica que esté bien distribuida entre tesorería, obviamente los fundadores, inversionistas, early adopters, airdrops, bueno, todo este tipo de cosas. También, Dani, que el proyecto haya sido creado en un código abierto. ¿Por qué código abierto? Porque cuando no soy programador, pero me he dado cuenta que es algo fundamental, cuando es código cerrado está la probabilidad de que haya programada una puerta trasera. Entonces, que puedan drenar la liquidez a través de ahí sin uno darse cuenta. Auditorías también. Hay empresas que se dedican a hacer auditorías a los proyectos, auditorías financieras, que todo lo que muestren sea congruente. También redes sociales, Dani, que tengan una buena comunidad. La comunidad es importantísima para crecer. Y estos son como algunos de los aspectos que se deberían revisar para tener en cuenta una gema. Y antes, Dani, de tu intervención, también buscar las narrativas. Entonces, hoy en día, narrativas poderosas, inteligencia artificial, RWA, que es mezclada como con finca raíz, que es Real World Assets, de tokenización de activos y bienes tangibles, la narrativa del gaming, bueno, y este tipo de cosas como que tienen un boost o un incremento adicional en los diferentes ciclos. Eso también sería como una clave. Esto es súper valioso, ¿no? Leer el white paper, ver el roadmap, ver los dueños de la compañía, ver cómo están distribuidos los tokens, de pronto buscar un poco de la tecnología, pero realmente son muchos factores importantes que tengo que ver antes de invertir en un proyecto cripto y cómo yo voy a saber si eso es bueno o no es bueno si de pronto no entiendo que es ni siquiera la blockchain. Total, Dani. Yo ahí, ¿qué te diría? Primero que todo, entendamos que el portafolio debe ser diversificado. Por más de que estudiemos una gema o estudiemos todas estas variables de un proyecto, nunca debemos arriesgar mucho de nuestro capital, solo lo que estemos dispuestos a perder, inclusive en el mundo cripto. Entonces, yo siempre que le digo a mis estudiantes y a las personas a las que educo al respecto es, uno, trata de tener un portafolio, obviamente todos tenemos un perfil de riesgo diferente, Ajá. pero trata de tener un portafolio que esta cosa de gemas que te puede dar un 100x, literalmente multiplicar tu dinero por 100, así suene loco para sobre todo el sistema bancario tradicional y las inversiones tradicionales, es menos del 5% de tu capital, ponlo allí, ¿sí? El resto, ponlo en estrategias de finanzas descentralizadas que te permitan generar buenos rendimientos. Te estoy hablando de un 4 o un 5% al mes de ingresos pasivos, sin hablar de la valorización, que no es descabellado pues, en el mundo cripto. Y en las criptomonedas más fuertes, como Ethereum, como Bitcoin, donde no estás arriesgando mucho capital y vas, entre comillas, a la fija. Ya obviamente con el tiempo que te vas educando más, vas entendiendo pues qué es la blockchain, ya puedes ir a empezar a aventurarte allá a los Degens, como se llama, que se van, es literalmente a todas esas monedas de baja capitalización que pueden tener, digamos que, una alta valorización. Hoy en día también hay algo muy poderoso y es la inteligencia artificial, Dani. Entonces, claro, te vas a leer un white paper y es un documento técnico de 30 páginas en inglés. Obvio. Entonces, obviamente no es fácil, pero pues la inteligencia artificial te lo resume, te da los puntos claves y es muchísimo más fácil entender. Entonces también usar ese tipo de herramientas a nuestro favor nos permite tener un análisis mucho más exhaustivo y claro en menor tiempo. Creo que es importante de lo que acabas de decir, que además de esta investigación empecemos a familiarizarnos con estos términos, con estos conceptos. Entonces, vaya y vea un white paper, descárguelo, póngalo en ChatGPT, dígale, tradúzcamelo, dígamelo, resúmamelo, dígamelo, qué puntos debería tener en cuenta yo si quisiera invertir en estas criptomonedas para empezar a construir realmente un futuro financiero muchísimo más cómodo, que al final es una de las razones por las cuales la gente está invirtiendo su dinero. Y dentro de esto, pues tomar mejores decisiones. Al final la inversión es el oxígeno del futuro,
pero ese oxígeno del futuro, si no está bien dirigido, pues al final puede ser no oxígeno y al final voy a tener que hacer las respiraciones que hace Rafa todos los días porque no me va a alcanzar el aire para poder respirar. Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80,000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6,000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2,000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15,000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1,000 a $2,000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovechala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Rafa, para entrar a la parte final de este podcast, me gustaría que nos resumieras, ya nos resumiste un poco qué deberías mirar cuando vas a invertir en criptomonedas, que nos dijeras cuáles son tus criptomonedas favoritas, entendiendo que no es una recomendación de inversión. Yo siempre digo esto, igual la gente va y compra monedas que también tienen huevo. Pero al final lo que quiero con esto es darte más contexto para que vayas a investigar, entendiendo que si tú vas, pones dinero allá y la criptomoneda de pronto se rompió, se perdió, se fue a la luna o no le fue así, que tristemente puede pasar, en la mayoría de los casos pasa, que tú tengas más contexto y que escuches otros proyectos interesantes. Vas a ir a escuchar, vas a ir a ver las oportunidades, vas a ir a empezar a ver en YouTube mucho contenido porque hay mucho contenido gratis sobre esto para que puedas tomar mejores decisiones. Entonces, dime en las criptomonedas en las que tú inviertes actualmente y bótanos algunos nombres de proyectos, entendiendo que estamos grabando este podcast el 5 de septiembre y cuando tú lo veas puede ser tal vez el 5 de septiembre del 2030. Entonces, pues tal vez no va a tener mucho sentido porque estamos grabando en el 2024, ¿no? Para que lo tengas presente. Entonces, Rafa, compartirnos un poco acerca de qué criptos te gustan, cuáles son las que todo el mundo debería tener y recomendaciones para todo el mundo, como qué hay. Lo que tú dices de no es recomendación de inversión y yo desde el principio lo digo como duden y cuestionen absolutamente todo, no solo a nivel financiero lo que hablamos, Claro. sino a nivel también de conciencia, porque es la verdad que yo he construido a través de mi proceso y experiencia. Ni siquiera me voy a ir tan de gen o de gemas. Te voy a decir una estrategia que para mí es muy poderosa y desde octubre del año pasado a hoy le he sacado un 300% de rentabilidad junto con mi comunidad. Y en las finanzas descentralizadas, digamos que hay múltiples modelos de negocio o múltiples tipos de protocolos, como lo llamamos a nivel técnico. Hay uno de esos protocolos que se llama un protocolo de lending, de préstamos, que te permite dejar tus criptomonedas allí como un colateral, como una garantía, haz de cuenta, como hipotecarlas y sobre eso te prestan un capital. Es decir, te estás apalancando inteligentemente sobre tu capital inicial, pero tu capital sigue siendo el mismo. Si hipotecamos esta oficina o este apartamento, a pesar de que nos dan un dinero, ¿cierto? Pero si esto se duplica o triplica, pues sigue siendo nuestro. Claro, solamente lo podemos liberar hasta que paguemos el préstamo, pero sigue siendo nuestro. Lo mismo aplica en cripto. Entonces, un capital que tengas hoy en día, no sé, hablemos de $10,000, lo inviertes en Ethereum. Ethereum en este momento está más o menos a $2,300. Ethereum, su máximo histórico del ciclo anterior fue 4,800. Es decir, de aquí al máximo histórico del ciclo anterior, haciendo la aclaración, porque este ciclo debería ser más alcista, debería llegar más arriba que eso, sería más del 100% sobre tu capital de retorno, únicamente por esa arista de la inversión. Pero sobre eso sacas
un préstamo y ese préstamo lo llevas a otro de los protocolos o a otro de las unidades de negocio dentro del mundo DeFi que llamamos... ¿Y qué te prestan? Te prestan una moneda estable. Ok. Entonces USDT Ok. y USDC te prestan la moneda que tú quieras. Pero claro, qué bueno que hiciste esa pregunta porque la estrategia para un mercado alcista que estamos a punto de vivir en este momento es dejar en colateral o garantía tu moneda volátil, Ethereum, y sacar en préstamo una moneda estable. ¿Por qué? Porque cuando sube el mercado, Dani, pues nuestro colateral, nuestro dinero se va a valorizar porque el mercado va subiendo, entonces vamos a tener más garantía, más respaldo. Pero el préstamo que sacamos como es moneda estable y es indiferente al mercado y a la fluctuación, pues vamos a tener que devolver el mismo dinero, obviamente pues más los intereses, que estamos hablando de un interés en finanzas descentralizadas desde un 3 a un 8% anual. O sea, es una locura, no tienes plazos ni cuotas. ¿Y No, dale y ya te esta Excelente. pregunta. Ese dinero que sacaste, Dani, lo llevas a una estrategia que se llama farming, que farming siempre me encanta explicarlo de una manera sencilla. Imaginemos una casa de cambio física aquí en Bogotá, donde yo voy e intercambio $1,000 por pesos. La casa de cambio debe tener pesos para permitir ese intercambio financiero. Ahora, si yo no voy como un usuario, sino como un proveedor de liquidez y le digo, venga, casa de cambio, le voy a dar $5,000. 2.500 en dólares y 2.500 el equivalente en pesos. Usted úselos. Entonces la casa de cambio, viene Dani y cambia 5 millones de pesos por favor por dólares. Claro que sí, tenga sus dólares, recibe los pesos. Viene Will, venga, tengo 3 millones de pesos, deme dólares. Claro que sí, entrega sus dólares. Entonces usa mi capital, el del proveedor de liquidez, para permitir los intercambios financieros de usuarios. Eso nos hace automáticamente socios. Entonces, cada comisión que gana la casa de cambio por permitir intercambios financieros usando mi capital, lo parte conmigo. Eso es lo mismo que el farming, solo que no es una casa de cambio física, sino es un protocolo descentralizado de criptos. Entonces, tú le entregas el dinero en 2 criptos y le dices, tome, soy proveedor de liquidez, la casa de cambio digital, que se llama un exchange descentralizado, que es lo opuesto de un exchange centralizado como Binance, que es el más conocido, y muchos otros. Entonces, usa ese dinero que le dimos para permitir intercambios financieros de los usuarios y por cada comisión de cada intercambio lo reparte con nosotros. Entonces, obviamente ganamos directamente proporcional al volumen de intercambios. Si en la casa de cambio solo cambias tú ese día, Dani, pues solamente yo como proveedor de liquidez recibo comisión de un intercambio. Pero si ese día cambian 100 personas, pues gano mucho más. Renta variable depende del volumen de intercambios. Así funciona. Entonces, retomando, el préstamo que saco, digamos que la mitad del dinero, me prestan hasta un 85%, pero pues no me voy a sobreapalancar, voy a un 50%. Ese 50% lo convierto a 2 monedas, que son las que agrego o las que doy como proveedor de liquidez a un protocolo de farming, y ahí me empiezan a generar ingresos pasivos, aproximadamente un 5% al mes. Estamos hablando de un 60% en el año. También parte de ese capital que está en 2 monedas, una parte es moneda estable, que es USDT o el Tether llamado, que es el dólar digital, y parte está en Ethereum, ¿sí? Entonces, Ethereum dejado en préstamo y Ethereum como farming. Mira que no me dio una moneda riesgosa. Claro. Es la segunda moneda más grande. Ese Ethereum, como parte de nuestro capital, está en moneda volátil también, haciendo farming, va a tener valorización. No igual que nuestro lending inicial, que va a tener el 100% de valorización, pero aquí también va a tener valorización. ¿Por qué? Porque tienes un fragmento más pequeño. Sí, digamos porque el préstamo que sacaste, digamos, de los $5,000, lo repartes en porcentualmente entre USDC y entre Ethereum. Entonces, no el 100% de esos $5,000 Claro. está sujeto a la volatilidad, sino una parte. Pero esa parte obviamente tiene su valorización. Entonces, recapitulando, tienes 100% de valorización de tu lending inicial, de tu dinero inicial. Aparte del préstamo, tienes ingresos pasivos aproximadamente 5% al mes y además semi-valorización. Eso, Dani, te puede estar dando, haciendo la inversión hoy, desde mi perspectiva, sin ser un consejo de inversión, pero en una de las monedas más seguras del mercado cripto, obviamente la segunda más grande en capitalización del mercado, por lo menos un 200% en un año, que es una locura, sin irnos a unas criptomonedas muy riesgosas. En este momento, haciendo esa combinación de estrategias de lending y farming con conciencia en finanzas descentralizadas, puedes obtener una transferencia de riqueza enorme sobre tu capital. Hablas de 200% porque hay 2 variables ahí de inversión. Una es la valorización de Ethereum como tal y 2 es la valorización o el rendimiento que estás generando a través del farming, ¿verdad? Claro, tienes la valorización inicial del Ethereum, que hicimos las cuentas de 2.300 a 4.800, hay más del 100%, ponle 120%. Por ese lado, asumiendo, Dani, que nos salimos en el máximo histórico anterior, este ciclo debería subir más. Podemos poner Ethereum en $6,000, pero digamos 4.800, cálculo conservador. Del capital que sacas de préstamo, ese capital te da un 5% al mes
aproximadamente ingresos pasivos, pues es renta variable, pero es un 50-60 al año. Y además ese capital también tiene semivalorización, por lo que te decía que parte de ese capital tiene su porcentaje también en Ethereum. Entonces tienes valorización de allí, valorización inicial del Ethereum más ingresos pasivos sobre tus $5,000. Eso te puede dar un 200% de manera conservadora. Como te dije, de octubre del año pasado a hoy hice una inversión de $12,100, de hecho en un fondo común con mi comunidad, más de 30 estudiantes beneficiados, y de esos 12,000 ya los llevamos casi en $40,000. Haciendo esta misma estrategia que te estoy diciendo. Me encanta. Preguntas. Tengo 2 preguntas para ir cerrando este podcast, que está brutal y mucha gente va a quedar con ganas de saber más. Ahorita les dices dónde te pueden seguir. Dices del 3 al 8%. Este porcentaje de cuando yo pongo el lending, pongo Ethereum en respaldo, en garantía de mi préstamo, no me prestan el 100% del valor, me prestan un porcentaje menor y luego tengo que pagar una rentabilidad de un interés de 3 o un 8%. Entonces, diferénciame las dos. Uno, ¿cuánto me prestan si pongo $1,000 en Ethereum valorado? Y dos, ¿con qué moneda pago el interés? ¿En USDC, que fue lo que me prestaron, o USDT, o lo pago en Ethereum? Explícame esta parte y luego te hago otra pregunta del farming. Maravilloso. Entonces, ¿de qué depende cuánto te prestan de la moneda que has dejado como colateral o garantía? Ethereum, independiente si dejas 1,000, 100,000 o $1,000,000, te va a prestar hasta 85%. Ok. ¿Sí? Depende ya si dejas, digamos, DOT, Cardano, Y el Bitcoin. 85% del valor que estaba la cripto en ese momento. 85% del valor real que esté en ese momento. En dólares. Exacto. Ok. Si digamos en este momento está a 2,300, pero duplica, pues podrías inclusive pedir otro préstamo porque tienes más garantía, tienes más respaldo. Lo puedes pedir en la misma plataforma. En la misma plataforma. Y eso, digamos, es lo que hemos hecho con mi comunidad en la estrategia que te digo. Entonces, depende mucho de qué moneda pones, cuánto te prestan. Ahora, sobre eso que dejaste, también te pagan una rentabilidad. Claro, porque lo estás dando esa liquidez al protocolo. No es muy alta, es como de un 1.5% al año, pero va sumando. Nosotros teníamos hace un año 7.71 Ethereum y ahorita tenemos 7.85. Pues claro, es casi un año, pero ahí va sumando. Ahora, lo mismo pasa con el préstamo que has pedido, USDC o USDT, cualquiera de las monedas estables. Lo que va haciendo eso es que se va sumando todos los días. Entonces se va acumulando ahí mismo. Entonces ya no es $5,000, sino $5,000.5, 5,001, 5,001.6. ¿Y de qué depende? 3 a 8% de la cantidad de oferta que ellos tengan para prestar. Obviamente, si tienen poco USDT, pues lo prestan a unas tasas más altas, pero si tienen exceso de USDT, lo prestan a tasas más bajas. ¿Y cómo pagas este porcentaje? ¿Al final, al inicio, mensual? Yo lo pago al final cuando liquido, porque obviamente ese préstamo que saqué, como lo llevo a un farming, haciendo el ejemplo de esa estrategia, pues los rendimientos mensuales más la valorización me da con creces para pagar el préstamo más los intereses y me sobra ganancia por ese lado. Y el préstamo lo pagarías, si en este caso sacaste $1,000, pagas $1,000 más el 8% que fue por lo que te prestaron y se lo pagas al protocolo y se intercambia y ya está. Claro, digamos, Dani, Cool. $1,000, si lo dejo por un año exacto y se mantuvo estable la tasa en 8%, que normalmente está variando entre un 3 y un 8, digamos que un 8, estaríamos hablando que al final del ejercicio mi deuda no son $1,000, sino 1,080. Correcto. Entonces liquido allá mi farming, pago mis 1,080, me quedo con las ganancias de este lado y liquido mi Ethereum acá. Perfecto. Y la última pregunta, ¿el farming en qué moneda me la pagan? El farming te pagan en esas mismas monedas. Entonces, si digamos hiciste una pool, que eso se llama una inversión, una pool de liquidez, una piscina de liquidez donde no solo tú inviertes, sino muchas personas son esos proveedores de liquidez en esas dos monedas y tú haces parte porcentualmente de esa torta. Entonces, obviamente, si ese día se repartieron $3,000 en comisiones, pues tú ganas porcentual a lo que añadiste con respecto a todo lo que hay añadido en esa piscina o en esa torta de liquidez. Entonces, si tú añadiste en Ethereum y USDC, las comisiones te las pagan también en Ethereum y en USDC y así se van acumulando. ¿En dónde es ese pool? ¿En PancakeSwap? PancakeSwap es un protocolo muy bueno, pero me gusta más Uniswap. Uniswap me gusta también. Eso. Chévere. No, Rafa, espectacular. Acabo de ver el tiempo. No puedo creer que llevemos casi una hora hablando de esto. Finanzas descentralizadas y conciencia. Está bien interesante este podcast. Rafa, ¿dónde te encuentran en redes sociales para que van a conocer más de lo que haces? Me encuentran como soy Rafael Ospina en Instagram, YouTube y TikTok en mis redes. Allí constantemente comparto información de valor. De finanzas descentralizadas, sí, pero sobre todo de conciencia, Dani, porque vuelvo y digo, para mí es incongruente aprender a hacer dinero sin trabajar la parte interna. Es fundamental que entendamos que la vida es un test de gratitud que se resetea todos los días.
De nada vale que tengas todo este conocimiento si en el día a día no estás haciendo las acciones, hábitos, comportamientos que reafirmen esa identidad de abundancia. Porque el dinero no se persigue, el dinero se atrae y se merece por quien eres, por la identidad que tienes y por la persona en la cual te has convertido. Rafa, gracias por eso. Ya saben dónde ir a seguirlo. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Si te gustó y te ayudó, ayúdanos a ayudar a alguien más que necesite escucharlo, compártelo, suscríbete al canal. Si no te has suscrito, dale like, activa la campanita de notificaciones. Y por otro lado, si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para que puedas seguir agregándonos valor para que nos ayudes a ayudar a más personas. Rafa, muchas gracias. Dani, gracias a ti y a todos los oyentes. Espero que esto les sirva. Y bueno, para adelante, convenzan a las personas de que tienen un poder interno gigante, independiente a nivel técnico a lo que se dediquen, y que si conectan con esos dones y talentos, con ese poder interno y los ponen al servicio de la humanidad, todos estaremos aportando a elevar el nivel de conciencia colectivo, que debería ser el principal propósito. Dani, de nuevo, mil gracias y miles de bendiciones para todos. Gracias, gracias. Y este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.